Muchas gracias, doctora Vilar. Pues de nuevo agradeciendo la oportunidad por estar aquí con ustedes de manera entusiasta para hablar de algo que ha venido a, creo que no solamente a permitirnos entender mejor lo que son los trastornos del movimiento, de la función motora del esófago, sino ha establecido un lenguaje común para todos los que pues nos apasiona este órgano que es el esófago. Y sin más preámbulo, un poquito de historia hablando de las diferentes pruebas que teníamos disponibles para evaluar a estos enfermos. Se remontan hasta los años 50, ¿no? Donde empezábamos con la radiografía, posteriormente la primera versión de la manometría, la endoscopía, la manometría en manga, es decir, la mejora donde estos sensores en la unión esófago-gástrica se unían y daban una idea más clara de cómo funcionaba la unión esófago-gástrica. Y pues finalmente la aparición de la manometría de alta resolución y finalmente la impedancia esofágica, ¿no? Y esto pues nos ha llevado eventualmente no solamente a definir mejor los trastornos, sino a describir algunos que probablemente de otra manera no se hubieran podido entender. Y esto pues es solamente los últimos 7 años, donde hemos tenido 3 revisiones de la clasificación actual de Chicago, con diferentes implicaciones y sobre todo cada vez más, digamos, más redefinida y más afinada en un sentido práctico y clínico. Entonces, la manometría de alta resolución, recordemos los estudios que teníamos previamente con 5 sensores sea de estado sólido, de perfusión de agua, para llegar finalmente a tener 36 sensores circunferenciales que nos permiten construir una gráfica o una graficación en tercera dimensión, donde no solamente medimos la duración y la amplitud, sino también la magnitud de la fuerza de la contracción. Y esto permite una evaluación no solamente en un sentido de la función motora, sino prácticamente de toda la función esofágica. ¿Por qué cambió esto? Bueno, podría ser muy bonito, de hecho si regresamos acá podemos ver que el estudio incluso es más colorido, nos da mucha información, es más vistoso, pero no sería nada si no tuviera una utilidad práctica. Entonces, estos colegas en Chicago precisamente y en Indianápolis nos muestran que no solamente mejora la exactitud, sino que también es más rápido realizar el estudio. Es un estudio relativamente sencillo donde se perciben diferentes grupos de gastroenterólogos, médicos, estudiantes de medicina, residentes de alguna especialidad, en este caso específicamente gastroenterología, medicina interna y fellows de gastro. Ven cómo en general la mayoría de los que la usaron notaron que había una mejoría en cuanto a la capacidad de entender el estudio y de interpretarlo. No solamente eso, sino que la correlación diagnóstica en este estudio hecho con, de nuevo, gastroenterólogos y residentes, muestra que hay una mejor correlación entre diferentes trazos, es decir, los pusieron trazos control, los pusieron a interpretar y vieron que había una mejor correlación. Y vean cómo prácticamente hay un incremento en 3.4 veces. Y eso pues hace pensar que esta tecnología habitualmente llegó para quedarse. Entonces, ¿cómo se realiza este estudio? Hay que ser muy claro, hay que ir de una manera muy estructurada para evitar perderse en el camino y eso facilitará también la interpretación del mismo. Vean cómo después de colocar el catéter hay diferentes protocolos que se pueden utilizar para cada centro, para cada necesidad, pero en todos los que hacemos este estudio coincidimos que es indispensable identificar primero las marcas y asegurarnos que el catéter ha entrado hasta el estómago, que permite identificar tanto el esfínter superior como el esfínter inferior, y lo que verían típicamente, hay un apuntador por aquí, perdón, había uno aquí, perdón. Casi no se ve, pero esta es una deglución que se podría considerar normal, donde tenemos... se puede mover. Perfecto. Ya. Gracias, perdón. Donde vemos que hay una apertura del esfínter superior, una contracción del esófago proximal, la zona de transición o de intercambio de músculos, el esófago distal y la apertura y cierre post-deglución del esfínter inferior. Esto es, digamos, un trazo no más representativo de una deglución totalmente normal. Y entonces nos dicen, bueno, ya más o menos vemos cómo se ve en una deglución, qué es lo que vamos a medir o cuáles son los puntos a considerar para poder correlacionar esto en un momento dado, un diagnóstico eventualmente. Entonces el primero, y es importante mencionar, la clasificación de Chicago o la normativa actual de los trastornos motores
implica que todos están, digamos, superditados a la función de la unión esófago-gástrica. Es decir, si la esfínter, no propiamente la esfínter inferior, pero todo el complejo de la unión no funciona bien o no se abre, empezamos con otro tipo de problemas. Recordemos que este trastorno, esta clasificación describe con mejor exactitud los subtipos de acalasia, como discutiré más adelante. Y lo primero que se identifica es esta ventana que ven aquí, este cuadro, que corresponde a, se marca el inicio de la deglución o la apertura del esfínter superior y se acompaña por 10 segundos. Y esto representa la relajación deglutiva del esfínter inferior. Se integra en una métrica que se llama integral de relajación o presión de relajación distal. Posteriormente, tenemos que evaluar qué tan buena, vamos a llamarlo en términos coloquiales, es la contracción del esófago distal. Y para eso utilizamos una métrica que se llama integral de contracción distal, o DCI por sus siglas en inglés, que corresponde a este cuadro que vemos aquí, que se pone las marcas desde la zona de transición y se dibuja un cuadro que prácticamente abarque todo el proceso de la deglución. Posteriormente evaluamos dos parámetros muy importantes: la integridad peristáltica, es decir, que haya una fuerza contráctil uniforme y avanzando en el tiempo desde la zona de transición, y el patrón de presurización. Y esto es importante porque representa cómo funciona el esófago en su unidad. En una deglución normal probablemente el patrón de presurización no tiene no es muy evidente esto, pero cuando hay acalasia, cuando el esfínter no se abre, entonces empieza a haber alteraciones en la presurización, es decir, en la manera en que se comporta como una cámara que guarda presión y no permite la transmisión adecuada de la peristalsis. Y finalmente, un punto muy importante que describe específicamente al espasmo esofágico distal es el punto de desaceleración, que significa, en otras palabras, el punto de entrada de la deglución o del trago que se esté haciendo justo a la ámpula a la ámpula epinéfrica. Entonces, significa que es el fin de la contracción del esófago distal para efectos prácticos. Y es un punto muy específico que suele estar localizado 2 a 3 centímetros por arriba del borde superior del esfínter inferior en prácticamente la mayoría de los casos, y nos va a permitir identificar lo que se llama latencia distal, que es este parámetro que vemos aquí, en el cual define al espasmo esofágico distal, como les mencionaba, sobre todo cuando esto está acortado por debajo de 4.5 segundos. Todo esto parece ser un poco complejo, un poco abrumador. En el momento que empezamos a ver, que veamos trazos anormales, va a quedar mucho más claro. Entonces, pues, ¿cómo se lee la manometría? Como les decía, en primera instancia es importante identificar cómo se está comportando el complejo de la unión esófago-gástrica, y para eso se tiene que medir la IRP, o la integral de presión de relajación. Y el valor crítico son 15 milímetros de mercurio. Si está por abajo de 15 milímetros, se encuentra normal. Si está por arriba de 15 milímetros de mercurio, se encuentra normal, y esto sugiere un trastorno en la unión esófago-gástrica. Es un criterio, un dato duro, pero no es un criterio estático. Esto es muy importante y lo retomaré al final, porque también no todos los pacientes que tienen un trastorno de la unión esófago-gástrica tienen necesariamente un parámetro por arriba de 15 milímetros de mercurio. Entonces, todo es en relación también a la presión de base. Y como les mencionaré más adelante, el aspecto general o cómo es posible interpretar en el contexto clínico del enfermo. Lo que sigue a medir es la latencia distal, en la cual, como les mencionaba, el punto crítico es 4.5 segundos, y esto sustituye a las contracciones simultáneas o rápidas que se apreciaban en las versiones previas de Chicago o en la manometría convencional para diagnosticar espasmo distal. Y esto viene de una serie de estudios que se realizaron en la cohorte de Chicago, donde demostraron que los pacientes con esta métrica alterada eran siempre sintomáticos, a diferencia de los que tenían las contracciones simultáneas, lo cual no siempre correlacionaba con la clínica. Y esto es un poco polémico porque el problema con esta métrica es que es muy exigente o demasiado requisitosa para diagnosticar e identificar a un enfermo con espasmo, pero en la actualidad es el criterio aceptado con ciertos detalles que veremos cuando hablemos de espasmo. Posteriormente vamos a evaluar el vigor, es decir, qué tan bien se contrae el esófago distal.
Y para eso, en los pacientes que tienen latencia reducida o latencia normal, existen diferentes métricas. Como vemos aquí, van desde contracciones prematuras en aquellos que están por arriba de 450. Este parámetro significa que la deglución o la onda peristáltica es propulsiva, es decir, está funcionando y está siendo lo suficientemente buena para propagar la deglución. Cuando está por abajo se contempla una peristalsis fallida. Cuando está por arriba de 8000 define una condición relativamente nueva que se llama esófago en martillo neumático o jackhammer. Y hay otro par de criterios por ahí que son más dirigidos tanto al peristaltismo fallido ausente como a la peristalsis inefectiva. Obviamente entre 450 y 8000 son pacientes normales. Por último, viene evaluar la integridad peristáltica, que básicamente la vemos en aquellos pacientes que tienen degluciones, digamos, dentro de lo normal o tendientes hacia la baja, y donde, bueno, se contemplan en la versión 3 de Chicago solamente las pausas peristálticas grandes, es decir, es más de 5 centímetros. Si no están, pues está normal; si están, se considera una peristalsis fragmentada. Y por último, si todo está normal en la presurización, se considera que, pues evidentemente, el estudio es totalmente normal, como se ve en la parte final del diagrama. Entonces, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la mejoría? Veamos cómo a raíz de estas métricas y de esta manera de leer cada una de las degluciones se van integrando pues entidades específicas y se hacen diagnósticos ya de entidades de un trastorno motor per se en un enfermo. Entonces, la primera gran división es aquellos que tienen una IRP normal de aquellos que tienen una IRP elevada. Entonces, los que son de IRP elevada tienen básicamente dos opciones. Si la peristalsis está fallida o hay algo de espasmo, esto corresponde a una acalasia. Y aquí es bien importante porque podemos ver espasmo, pero si la IRP está anormal, esto corresponde a acalasia. No es un espasmo esofágico distal. Ese es un punto importante. La manometría de alta resolución, como se había visto en las reacciones previas de Chicago, identifica 3 subtipos: la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, dependiendo del patrón de presurización. Y esto es muy importante porque tiene implicaciones pronósticas. Por otra parte, si hay peristalsis íntegra o al menos algún fragmento, alguna deglución con peristalsis íntegra, esto se considera un trastorno que se le define como una obstrucción funcional del tracto de salida. Y esto de obstrucción funcional no es en el sentido de los trastornos funcionales esofágicos, es de la función de la unión esófago-gástrica. Y es importante esta diferenciación porque los pacientes con frecuencia en este grupo tienen algo que obstruye la salida y obstruye el funcionamiento, pero no es un trastorno donde no se identifica una alteración específica, y estos ameritan mucho mayor evaluación. Y estos son contemplados los trastornos de la unión esófago-gástrica. Por su parte, cuando hay una peristalsis fallida con IRP normal, tenemos 3 opciones, que esto es contractilidad ausente, o cuando la peristalsis está normal pero con una latencia cortada, el espasmo esofágico, y cuando está hipercontráctil, el esófago en martillo neumático. Y estos son los trastornos mayores de la peristalsis, mientras que todas las demás alteraciones con una IRP normal se contemplan como motilidad inefectiva o peristalsis fragmentada, y son contemplados trastornos motores menores de la motilidad. Obviamente, si todo está normal, pues es un estudio completamente normal. Entonces, ¿cómo podemos ver los trastornos de la unión esófago-gástrica brevemente? Vean cómo estos pacientes, estos 3 tienen los 3 tipos de acalasia. En la parte superior de izquierda tenemos la tipo 1, donde no hay con peristalsis y el esfínter inferior no se apertura. En la tipo 2, la presurización juega un papel primordial. De nuevo, no hay una apertura del esfínter inferior, pero funciona como si fuera un balón o un globo. Y en el tercero, que vemos acá, es la tipo espástica, que es algo muy similar a los trastornos espásticos, pero vean cómo el esfínter inferior no hay una apertura, hay una gran contracción en el tercio distal. Esa es la que tiene el peor pronóstico, favorablemente también de la menos frecuente de todas. Y por otro lado, vemos en la parte inferior derecha el típico caso de un paciente con obstrucción funcional. Vean cómo hay una peristalsis íntegra, pero de nuevo el esfínter inferior no tiene una apertura adecuada, tiene una relajación anormal. Entonces, este paciente necesita de una valoración con estudios de imagen, con ultrasonido endoscópico, evidentemente con endoscopía.
periodo entre la apertura del esfínter superior hasta el punto de desaceleración tiene una latencia de 4.1 segundos y es una deglución compatible con espasmo esofágico. Lo mismo para las contracciones repetidas, como si estuviera martillando del espasmo esofágico, del esófago en martillo neumático o no jackhammer. Y por último, una peristalsis ausente en el trazo de la parte inferior, con una peristalsis ausente que representa los trastornos mayores de la motilidad. Y por su parte, los trastornos menores los podemos resumir prácticamente en esta figura, donde vemos que hay una pausa en el contorno de la peristalsis de más de 5 centímetros, así como una DCI, un índice de contractilidad distal de prácticamente 167, lo que es compatible con una motilidad inefectiva. Entonces, ¿qué hacer con un trastorno esofágico? Bien, el Chicago 3 ha venido a dar mucho insight, nos ha permitido definir condiciones muy específicas, pero no todo está en la clasificación de Chicago. Con frecuencia los que somos apasionados o entusiastas de este tipo de estudios, nos encontramos con trastornos que no terminan de encajar en una de estas clasificaciones. Y un ejemplo típico son esos que vemos aquí. Vean cómo en la parte superior el esfínter superior está totalmente inexistente. No hay un esfínter superior que proteja la vía respiratoria del enfermo, así como vemos esto que hay quien ha llamado de manera anecdótica acalasia del cricofaringio, cosa que es bastante polémico en el sentido de su diagnóstico, no está definido, pero que describe una zona de alteración en el esfínter esofágico superior. Probablemente Chicago 5, esto será creo que en 1 o 2 años más, empezará a tener este tipo de diagnósticos o de trastornos definidos de acuerdo a los estudios disponibles. Y no solamente eso, por cuestión de tiempo no podemos extendernos mucho más, pero con frecuencia vemos pacientes posoperados de Nissen o vemos pacientes con una cirugía bariátrica que complican realmente la interpretación del estudio porque ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, para efectos prácticos. Y finalmente, recuerden que esto debe ser interpretado en el contexto clínico siempre la clínica va a mandar. No, si bien sabemos que los síntomas esofágicos no son definitorios, es difícil pensar que alguien tenga una acalasia sin disfagia. Probablemente es menos probable, aunque hay casos atípicos. Finalmente la manometría es muy útil, pero hay que seguir lo que llamamos todos como el instinto clínico. Finalmente, el enfermo tiene una condición, la clasificación ordena las cosas, nos permite hablar el mismo lenguaje, identificar enfermos y tratar de acuerdo a condiciones bien definidas, pero sigan el instinto. Si esto parece, probablemente esto es. Es decir, Chicago, a diferencia de otras clasificaciones, no es absoluta ni categórica ni restrictiva en el sentido de los trastornos. Hay quien puede tener cierto grado de alteración en la relajación y tener una peristalsis íntegra y ser una obstrucción funcional y en 3 meses, 6 meses que repitan el estudio comportarse completamente como una acalasia. Entonces, esto es importante, que no es un molde rígido y que definitivamente ha evolucionado 3 veces en los últimos 7 años, así que podemos esperar probablemente una nueva revisión en breve. Pues, ¿cuáles serían los mensajes que podría dejarles para casa? El primero, la manometría de alta resolución o topografía esofágica de presión ha revolucionado el entendimiento de esta condición. Es el estándar actual, es el lenguaje que hablamos en el siglo XXI y que llegó para quedarse. En segunda instancia, van 3 revisiones de la clasificación de Chicago. Es dinámica, la clasificación, lejos de ser restrictiva o muy categórica, intenta incorporar cada vez más, entender mejor y sistematizar el lenguaje que hablamos los que nos dedicamos a esto y en general de quienes vemos enfermos con estas condiciones. Las métricas finalmente tienen un gran valor porque están basadas en desenlaces clínicos y esa es la clave. Y eso es por la razón de la evolución constante, no tanto por describir una entidad en la cual no sabemos qué hacerle, sino intentar describir cómo resolver estos enfermos. Y finalmente ha estandarizado los trastornos motores, algo que cada quien tenía sus diferentes criterios, cada quien hablaba cosas distintas, finalmente nos ha permitido estar en una misma sintonía y seguramente continuará revolucionando el entendimiento de estos trastornos. Les agradezco mucho la atención, muy amables por la invitación.